las 10:30 en todo el territorio dominicano. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Muy buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro, desde Moca, sobre el escritorio. Muy buenos días a todos ustedes, amigos que nos distinguen cada día con su audiencia. Buenos días en los controles a don Ismael García y a don Isidro Labur. El tema de hoy, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, de la mano de la doctora Soledad Alonso. Señores, ustedes cada día nos reciben a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba, como emisora matriz. Todo el Cibao, las 14 provincias del Cibao nos reciben a través de Premium 101.1 y el mundo a través de la internet. Ustedes pueden conectar en este momento en YouTube, en nuestra plataforma en vivo, que es Rumba FM, y también en Instagram. También pueden conectar a través de nuestras líneas telefónicas en toda la capital, a nivel nacional, 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García, doctor Montero, doctor Nelson Rodríguez Monegro, a nuestro querido doctor Roberto Lafontaine, también un saludo muy especial. Y por supuesto a toda esa gente que nos contacta cada día en este espacio en donde la salud merece respeto y cuyo objetivo es mantener a la gente educada, informada y que puedan tener mayor calidad de vida, mucha salud. Buenos días, doctor Montero. Buenos días, el equipo de cabina, la doctora Alonso, buenos días. Aquí estamos de nuevo, como todos los días, en este programa, orientando a nuestra población sobre los temas de salud, porque la salud merece respeto en este programa. Buenos días, Amaury. Rafael Montero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Bueno, yo pienso que en los últimos 2 años, Nelson, tú me corriges, la epidemiología se ha hecho gala de la importancia que tiene. Y nosotros tenemos la oportunidad de contar con un profesor de larga data, candidato a dirigir el decanato de Ciencia de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestro querido amigo, el doctor Rafael Montero, quien nos acompaña y es parte de los talentos de Cátedra Médica. Nelson, ¿cómo te sientes? Hola, estoy agripado de nuevo, pero nada. Aquí tranquilo. Te hace falta un ponche de huevo a ti. La defensa tuya está bajita. Nada más que si anda un virus ahí estoy yo cogido. Bueno, hay que ver. Un saludo. ¿Qué hacemos? Nelson, ¿y tú esquema de vacunación, cómo anda? Bueno, a mí me pusieron cuando pequeño. Oye, al sarampión, la papera, rubeola, difteria, toferina, tétano, polio, en fin. Los adultos tenemos que vacunarnos también. Un adulto mayor. Bueno, señores, sobre el escritorio de Cátedra Médica, revela que el acceso limitado a la salud como causa de muertes infantiles en el 2021. Y esto viene de la mano de la Organización Mundial de la Salud, que hace una publicación en el día de hoy, un informe donde 1.9 millones de niños nacieron obitados, se dice, Nelson, porque nacieron sin vida en el año 2021 y al menos 5 millones murieron antes de cumplir los 5 años debido al acceso que se da, el acceso limitado a una salud de calidad. Tú como pediatra, ¿cómo enfocas este informe? Bueno, lo primero es que es uno de los de los instrumentos que han permitido aumentar considerablemente las expectativas de vida ha sido los avances en el área de la salud, el desarrollo de un sistema de salud eficiente y además la incorporación de tecnología de punta para hacer diagnóstico temprano
y poder la más de las veces resolver los problemas de salud. Ahora, cuando hablamos de los niños, fíjate que estos estudios se centran usualmente en los países en vía de desarrollo y sobre todo en África. Y entonces ahí tendría uno que irse, si bien es cierto que el acceso al sistema de salud de calidad es un punto importante, porque no cuentan con ello para, dentro de lo posible, darle solución a algunos de los problemas, pero evidentemente que hay que irse a las causas reales de esa mortalidad, es decir, qué es lo que contribuye. Y ahí entramos entonces al nivel de desarrollo de la gente, la calidad de vida de la gente. Por eso, una buena parte de esa mortalidad no se resuelve en el sistema de salud, porque cuando usted le llega a un niño que tiene, por ejemplo, una malnutrición, producto de la ingestión deficiente de alimentos y nutrientes adecuados, eso no se resuelve con el sistema de salud. Si usted tiene una comunidad donde los procesos de enfermedades que se transmiten por el agua, dígase el cólera, y la población no tiene acceso a agua potable de manera permanente, eso no se resuelve dentro del sistema de salud. Si las personas no tienen una formación adecuada, una educación en temas de salud que le permitan pues adoptar estilos de vida saludable, el sistema de salud contribuye a eso, pero no es el principal factor en el tema, en términos de educación de la gente. En fin, yo creo que ese informe queda un poco corto porque sería importante conocer cuáles son las causas de la muerte, es decir, lo que llevan a esos niños, por ejemplo, esos 1.900.000 que nacen muertos, habitados, como tú dices, ¿cuáles fueron las causas? ¿Qué problemas de salud tenían las madres? Y mucho de eso tú te vas a encontrar que tienes salud deficiente. Mucho de eso tú tienes personas que tienen adicciones. Y bueno, pues eso infiere en la salud del niño, igual que en la salud propia. Luego que los 5 millones que mueren en el mundo por año antes de los 5 años, pues también pregúntate cuáles son las razones. Fíjate que en los países desarrollados, amén de que cuentan con sistemas de salud buenos, pero el tema principal es la calidad de vida de la gente. Entonces, sí, hay que trabajar en tener un sistema de salud adecuado y que haya acceso a esos servicios de calidad. Pero más importante que eso, sin lugar a duda, es pues todas las políticas públicas tendentes a mejorar la calidad de vida de la gente que come bien, la gente que se educa, la gente que tiene empleo, la gente que tiene vivienda saludable, es una gente que se va a enfermar mucho menos. Y como consecuencia, pues, también va a disminuir, pues, la morbimortalidad. Así mismo es. Montero, tú como epidemiólogo, ¿qué lectura le das a esto? Pues el tema de la mortalidad infantil ha siempre sido un indicador trazador, digamos, de la evaluación del funcionamiento de los sistemas de salud. Y como decía Nelson, la mayoría de estos informes hacen referencia a países en vía de desarrollo, sobre todo de la zona de África. La República Dominicana efectivamente ha evolucionado bastante con relación a su mortalidad infantil. Yo recuerdo que hace 20, 30 años teníamos más de 100.000 nacidos vivos muertos antes del primer año, y hoy en día esa tasa anda alrededor de 25, 30, con una carga muy, muy importante de lo que se llama la mortalidad de niños de bajo peso. De manera que, efectivamente, como decía también Nelson, el tema del desarrollo de los países, más que los sistemas, hace que la gente esté más saludable y se puedan modificar esos indicadores. De manera que hay que hacer más esfuerzo en invertir en protección social y en invertir en transformar los países y que tengan mayor desarrollo. Mira, en otro orden de ideas, señores, Salud Pública confirma 4 nuevos casos de cólera en este periplo que venimos haciendo Nelson, Montero y todos ustedes amigos que nos siguen cada día de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía en Cátedra Médica. Estamos en el segmento sobre el territorio. La directora de Gestión de Riesgos y Desastres del Ministerio de Salud Pública, Gina Estrella, ha informado en el día de ayer
sobre la detección de 4 nuevos casos positivos de cólera. Tú hablabas ayer, Nelson, y decía que nos ha ido bien en términos de lo que parece ser una baja incidencia. 4 casos aparecen, se dan a conocer en el día de ayer. Pero tenemos el caso de que nuestro vecino, Haití, tiene cientos de personas que han fallecido y miles de casos documentados, y sabemos la gran falencia que tiene el sistema de registro. Estos nuevos 4 casos, ¿qué nos indican? ¿La misma tendencia? ¿Alguna particularidad? Bueno, mira, la preocupación mía, más que los 4 casos, es dónde ocurrieron los 4 casos. Es decir, hasta el momento, con la excepción de los 2 primeros casos, uno que fue detectado en la provincia de la Altagracia y otro, el de un niño haitiano en Dajabón, pues los casos se habían, digamos, estaban restringidos prácticamente al área de la Sursa, ahí detrás del Mercado Nuevo, allá arriba, donde la Duarte pierde su nombre. Entonces, ¿qué resulta? Que estos últimos casos, hay casos que son de Villa Agrícola, que es el barrio que está inmediatamente hacia el sur de la Sursa, y además aparece un caso en San Carlos. Entonces quiere decir que ese foco o está haciendo metástasis o están viniendo gente de otra vía contaminada. Entonces, a mí lo que me luce es que yo todo lo que he visto es que el manejo que ha tenido el Ministerio de Salud Pública ha estado confinado única y exclusivamente al tema de la SURSA. ¿Y qué ocurre? Yo creo que tiene que tener ya un manejo más integral de las poblaciones que tienen las condiciones propicias para que aparezcan los casos. Es decir, todos esos barrios marginados, todos esos barrios donde están las poblaciones más vulnerables y hay mucho mayor déficit de los servicios públicos, como el tema del agua potable, el tema del saneamiento básico, el tema de recogida de basura, el tema de sistema de alcantarillado y disposición discreta. Entonces tiene que trabajarlo, aún no tenga ningún caso. Entonces, orientando a la gente que la enfermedad, cómo se previene la enfermedad, extremar la medida de higiene, dentro de una manera. Entonces ahí entra el trabajo interinstitucional, que de nombre yo lo oigo, que estamos trabajando con la CASH, que estamos trabajando con el ayuntamiento, pero que no se siente eso no se siente. Entonces, fíjate, quien está hablando por parte del Ministerio de Salud Pública es la directora De gestión y riesgo. de Gestión de riesgo. Gestión de riesgos y desastres. De gestión de riesgo, pero yo no he oído todavía la voz de la dirección de epidemiología, en este caso de Ronald, creo que es director todavía, Ronald Kiwitt. Yo creo que es el director de epidemiología. Yo no he oído una versión de ello, es decir, ha habido en cierta forma una centralización, que no está mal, de la información, pero desde el punto de vista epidemiológico, apenas oigo que se están visitando casa por casa buscando gente con síntomas, y que además están haciendo pruebas aleatorias, y dentro de esas pruebas aleatorias es que han aparecido 4 nuevos casos, 2 con síntomas y 2 sin síntomas. Entonces, el tema es, hoy en día, como tú a la introducción hablabas, el tema de la estrategia desde el punto de vista epidemiológico es fundamental. Y en República Dominicana yo creo que una de las áreas donde se ha avanzado aquí en el área de epidemiología, todo lo que tiene que ver con el tema de detección temprana, de las intervenciones rápidas, oportunas, del control de brotes, en fin, aquí yo creo que en esa área se ha avanzado mucho en los últimos, qué sé yo, 15 años, se ha avanzado bastante. Entonces, no sé, uno carece de las informaciones necesarias, y tal y como creo que ayer decíamos, yo pienso
Por ejemplo, que en esos sitios donde tú tienes brote, óyeme, una persona que aparece con diarrea y muere de diarrea, óyeme, ¿cuál es la posibilidad de que sea cólera? Es sumamente alta, aunque no tenga. Entonces el hecho de tú decirme a mí, no, que las autoridades determinaron que no era cólera. Óyeme, pero ¿cuál es el único cuadro que tenemos ahora de ser capaz de matar a una gente por un cuadro diarreico en horas? Y cuando hablo horas puede Así es. ser 2 horas, 3 horas. ¿Qué tiempo la gente tenía el cuadro para tú despacharte y decirte, no, eso no era cólera? Porque también Bueno, he visto, si a una persona que tiene cólera, tú le haces un coprológico, puede aparecer cualquier tipo de parásito, pero no quiere decir que ese parásito sea el que esté produciendo el cuadro diarreico. Entonces hay que ser muy discriminativo con eso y desde el punto de vista epidemiológico, cuando usted tiene un brote en un sitio y aparece gente con cuadro similar, óigame, eso es eso hasta que se demuestre lo contrario. Rafael Montero, epidemiólogo. La verdad que el manejo que están dando las autoridades con relación al tema del cólera se nota deficiente desde el punto de vista epidemiológico. Pienso que hay una restricción de información. Creo No que le tire, a la no le población, tire, dígame, pero dígame ahora. no le tire cosas a tu compañero. ¿Cómo tú vas a No, no decir estoy eso? tirando cosas, estoy diciendo la realidad. O sea, lo que se está visualizando en este momento es que se está dando una expansión de los brotes. Estamos ya apareciendo brotes en varios barrios, como decía Nelson, esos barrios la mayoría son circundantes a la Sursa, y si seguimos en ese proceso de no control epidemiológico, posiblemente entonces vamos a tener muchos más casos en las próximas semanas y podríamos tener entonces el riesgo de una epidemia de cólera en la República Dominicana. Por lo tanto, tiene que haber una acción preventiva, informativa hacia la población que nosotros no la vemos. Se habla de cólera en este país en algunos medios de comunicación como este, pero luego la rueda de prensa que dan los miércoles del Ministerio de Salud Pública y luego el resto de los días no se habla de cólera. Entonces pienso que la población tiene que estar informada, hay que orientar a la población de cómo evitar el cólera y sobre todo trabajar con las instituciones que tienen que ver con agua y saneamiento para que redoblen los esfuerzos de control del agua que se está disponiendo para el consumo humano. Bueno, pero las calificaciones con relación al comportamiento de las autoridades ha sido definida como irresponsable, y esto de parte del titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, que en el día de ayer pues se produjo la rueda de prensa en la casa central, la casa de nuestro partido Fuerza del Pueblo, con relación a lo que se considera lo que podría convertirse en una gran epidemia. Así lo señala el doctor Alvarado respecto justamente de la amenaza que representa el cólera. O sea que realmente coinciden usted y el doctor Alvarado en relación a lo deficiente, dice usted, y Fuerza del Pueblo dice que las autoridades están actuando de manera irresponsable. Adelante, Lisania Salcedo. Bueno, pues continuando con las informaciones hoy sobre el escritorio de Cátedra Médica, y justamente ayer hablábamos sobre el tema de salud mental, el programa Telesalud Mental que pretende poner en marcha el gobierno dominicano a partir de finales del mes de enero. Pues Nueva York busca enfrentar las crisis de salud mental haciendo una inversión de $1,000 millones. La gobernadora de esta ciudad, Kathy Hochul, anunció en esta semana un plan de $1,000 millones para abordar la crisis de salud mental en este estado, con más infraestructuras psiquiátricas en los hospitales y un alojamiento público para personas en tratamiento y recuperación. Yo creo que además de los comentarios del doctor Nelson Rodríguez Monegro y del doctor Rafael Montero, hoy deberíamos también aprovechar la presencia de la doctora Soledad Alonso, quien maneja estos temas de salud mental, para que nos dé su opinión sobre este tipo de medidas para poder hacer frente a esta situación que ya se consideran los temas de salud mental como otra pandemia, porque son muchas las personas que están siendo afectadas con esta situación. Adelante, doctor Nelson Rodríguez Monegro, luego continuamos con el doctor Montero y la opinión de la doctora Soledad Alonso. Bueno, fíjate que hablando de programas de salud mental y de abordaje de la temática, la diferencia que existe entre esa estrategia
en Nueva York y lo que se ha dispuesto aquí. Es decir, mientras aquí se ha hablado de tener una línea telefónica, una especie de telesalud psiquiátrica, donde vamos a contar con 12 psicólogos y la gente podrá ir a explicar sus problemas. 18, no les reste, son 18. Son 18. Bueno, son 18. Entonces, pero sin más nada. Es decir, el programa básicamente tiene que ver con eso. Mira primero la inversión. Mientras aquí no se está invirtiendo nada, porque a lo mejor ni siquiera en la línea telefónica, porque usan un teléfono cualquiera de esos, ya en uso, con salto automático, viene ¿cómo se llama? La compañía telefónica de que se trata y le monta pues un salto automático donde están en línea 18 psicólogos para que la gente le cuente su problema y ellos resolverlo desde ahí. Allí primero hay una inversión en infraestructura y están hablando de adicionar alrededor de unas, si mal no recuerdo, 800 camas para pacientes con problemas de tipo psiquiátrico y devolver las camas que estaban siendo utilizadas para el COVID y entonces especializarla en el tema psiquiátrico. Incluso obligar a instituciones privadas de salud para que puedan pues también tener camas disponibles para el tema psiquiátrico. Pero además de eso, tener casa de estancia, es decir, donde personas que tienen problemas de tipo crónico puedan recibir su tratamiento de largo tiempo. Es decir, a la vez que tienen una especie de centro de intervención en crisis, también tienen para el paciente que se ha cronificado y que demanda mayor tiempo para aplicarle su terapéutica. Entonces, es decir, no solamente es detectar, sino que era lo que yo mencionaba ayer. Una cosa es tú escarbar, va a encontrar los casos. Ahora, tú te has preparado para darle respuesta a todos esos casos que van a salir. Por ejemplo, los pacientes que son puramente psiquiátricos, que desbordan el ámbito del psicólogo, que ameritan pues terapia farmacológica o cualquier otro tipo de terapia. Está diseñado el mecanismo de derivación cuando aparecen esos pacientes y que de manera expedita pues se le dé esa atención a dónde lo van a desviar. Entonces, las cosas hay que planificarlas bien. Lo que no se planifica de manera adecuada tiende a salir mal, porque puede ser, como dice el refrán en términos criollos, sale más cara la sal que el chivo. Bueno, la doctora Alonso, mientras usted hablaba. Sí, se estaba haciendo unos gestos aquí, un lenguaje corporal que dice mucho. Adelante, bueno, doctor. Justamente vamos a tener en el día de hoy, Lisania, sí, para las personas que están sintonizando en este momento, Cátedra Médica tiene como tema los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, los llamados TDAH. Y eso, pues en breve, por la doctora Soledad Alonso, estaremos conversando sobre este importante trastorno que sobre todo lo vemos expresado en las primeras etapas de la vida. Adelante, doctora. Señor. Adelante. Muy buenos días, equipo, muy buenos días a todos los que nos escuchan y precisamente en mi rico lenguaje corporal que ustedes no podían ver a través de las cámaras y que mis compañeros aquí sí pudieron ver es porque se ha dado en el punto. La atención a distancia sí funciona, se ha demostrado que sí funciona y es necesario, porque ciertamente se pueden hacer como si fuera una pesquisa y captar casos que hasta ese momento no se podían tomar. O sea, hay personas que viven en lugares muy alejados con dificultades para acceder, trasladarse hasta un centro médico para poder contar lo que les pasa y entonces poder decir, bueno, sí, requiere tal tipo de manejo, pero ¿qué pasa? Que cuando maravillosamente se pone en marcha este plan,
¿qué se ha resuelto para dar respuesta precisamente a lo que es más allá de psicología? Entonces, incluso la atención a distancia amerita que cada cierto tiempo también se tengan atenciones presenciales. ¿Qué vamos a hacer o qué se ha planificado para dar respuesta a esto? Ciertamente sí se va a pautar que aumenten las camas de internamiento para los pacientes psiquiátricos, pero antes de hablar de dar más camas, que sean devueltas las unidades que fueron tomadas para la red COVID, o sea, que sean efectivas. Entonces, ciertamente, cuando tú pones en marcha un plan, tú debes decir, sí, muy bonito, en la práctica va a darme una respuesta, pero debo tener ya garantizado cuáles otras alternativas voy a tener para que ese paciente, que ese psicólogo le dio la atención y diagnostica si necesita tal pautas de tratamiento, dónde yo lo voy a continuar y con quiénes también, porque muchas veces el paciente necesita más de una pauta de atención, requiere muchas veces un manejo terapéutico por múltiples especialistas del área de la psicología incluso, que no siempre están disponibles. Entonces hay que dar esta respuesta también para que esto sea más allá de que se vea bonito como una iniciativa, sino que tenga una efectividad real para la población, que eso es lo que se necesita. Así es. Continuando con los temas sobre el escritorio, y justamente una situación que se desprende en muchos casos por los temas de salud mental es el tema de los feminicidios. Y de acuerdo a la nota que vamos a citar en este momento, el 2022 cerró con más de 60 muertes de mujeres y quedaron más de 70 niños huérfanos. De acuerdo a lo que explica la nota de prensa y de lo que señala Yanira Fonder, quien es presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, dijo que pese a una ligera reducción que se experimentó en este año en los feminicidios con respecto al año 2021, pues este sigue siendo un tema alarmante, pues los niveles de violencia hacia las mujeres por parte de los hombres es un tema que sigue causando grandes tragedias y al que hay que poner atención desde salud pública también. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, adelante con su comentario. Bueno, lo que pasa es que aquí simplemente nosotros llevamos estadísticas y contamos muertos y hechos violentos, pero eso no se traduce en verdaderas acciones de persuasión para ese tipo de problemas. Además, yo creo que la publicidad que se le da en términos de los medios de comunicación a esos casos, pues sirven de es amarillita. Sirven de estímulo para que algunos que tienen o estén pasando por ese proceso de alteración, digamos, mental, psicológica, producto de una vivencia que tiene, pues terminen el trabajo. Incluso, yo no sé si ustedes se dan cuenta que la forma de asesinar a esas mujeres tiende a repetirse igual, es decir, los medios le están enseñando a esos hombres con esa mentalidad trastornada a cómo es que se matan las mujeres. Y fíjense que últimamente van acompañados de los hijos. Sí. Y entonces, la más de las veces eso no tiene solución, porque el tipo se suicida. Es decir, cada vez que yo oigo el tema de que vamos a aumentar la penalidad, en vez de 30 años, vamos a ponerle 40 años, 50 años, cadena perpetua. Caballero, se suicidan la mayoría. Entonces el problema no es ahí que está, el problema está en la educación y nosotros no podemos cambiar eso de la noche a la mañana. Una sociedad machista donde la primera que incentiva el machismo es la mujer, es decir, cuando tú oyes cómo educa una madre a un niño, producto de esa cultura que tenemos, la madre misma comienza a producir pues diferenciación en la forma de crianza del varón versus la mujer. Desde que nace un niño y ponen una cinta y dicen it's a boy azul, it's a girl rosado, ahí comienza usted a una construcción de género cultural y que culmina con la mentalidad que tienen una buena parte de los hombres de que la mujer es un artículo de propiedad del hombre. Es decir, el hombre no se enseña, no se educa en todo el tema de pérdida. Entonces, una mujer que ha avanzado sustancialmente en términos de desarrollo, en términos intelectuales,
en términos productivos y un hombre que se ha quedado rezagado con una mentalidad machista. Y dicho sea de paso también, porque ¿cuál es el problema? El problema lo tiene el hombre. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones las hacen con las mujeres, la víctima. Es decir, ¿cuáles son los programas que tenemos para, digamos, reeducar para mitigar al hombre en una nueva, como dicen, masculinidad, sin caer en lo otro, ¿verdad? Es decir, es un nuevo varón, pero sin caer en el otro extremo tampoco. ¿No es Mira, Nelson, hay un aspecto a todo esto y yo me permito decir lo siguiente, señores, miren, la verdad es que es muy preocupante que nosotros solamente nos dedicamos a contar los muertos que se dan en la vía pública, de aquellos que mal llamamos accidentes y que la mayoría de todos pues sabemos que son producto de imprudencia, pero no, esos datos estadísticos nosotros no los utilizamos en ver cómo podemos mitigar, cómo podemos descender esos números. Esa información no la consume el Intran, no la traduce donde se producen estas colisiones. Eso no es un insumo para el Ministerio de ¿cómo se llama? El Obras Ministerio Públicas. de Obras Públicas. Entonces, ¿qué ocurre? Nos Pero convertimos... no te salgas del tema, tú estás ahora como la hormiguita. No, espérate, tranquilo. Aquí el director soy yo. Estamos en violencia. Estamos en violencia. ¿Qué ocurre, Nelson? Nos convertimos en contadores de muertos. Sí. Estos datos son para políticas públicas. Y entonces, ¿cuáles son las intervenciones que se hacen, Soledad, desde el punto de vista del litoral, de, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría? ¿Qué hace con esa información? Justamente eso es lo que... Justamente sí. A mí me consta que la Sociedad Dominicana de Psiquiatría está trabajando en conjunto con el Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública a nivel de sus autoridades, porque precisamente estamos tratando de buscar nuestras propias estadísticas para poderlas aplicar en políticas de salud. Por ejemplo, eso que acabas de comentar de que incluso los accidentes de tránsito que se ha demostrado que son con un alto nivel de imprudencia, muchas veces, y eso lo iba a comentar un poco más adelante, son actos de impulsividad, pacientes que muchas veces tienen un diagnóstico de TDAH y que precisamente esta impulsividad los hacen cometer infracciones de tránsito. Eso se va a abordar muchísimo más adelante cuando ya estemos desarrollando el tema, pero sí, tenemos que saber qué es lo que está sucediendo con nuestra población y luego con estas cifras identificadas ya poder establecer políticas a nivel nacional. Y te lo puedo adelantar desde ahora antes de desarrollar el tema. Yo hice mi tesis de psiquiatría general en precisamente TDAH a nivel escolar y justamente la mayoría de profesores no saben qué hacer con un alumno diagnosticado con TDAH dentro del aula y mucho menos a veces referirlo y que tenga un seguimiento oportuno. Entonces, este niño crece con una condición y se va a volver un adulto y entonces estamos viendo precisamente estos resultados en los adultos del día de hoy. Entonces, sí, ya eso lo vamos a seguir hablando luego. Esta es una sociedad violenta, Mauri, por naturaleza. Sí, violenta por naturaleza. Pero vea a Nelson cómo se pone de bravucón conmigo, yo no entiendo. Pero tú sabes que uno de los principales problemas es donde no existe, digamos, una sociedad donde prime la justicia. Eso tiende a pues acerbar los ánimos y eso genera ciudadanos violentos. Óyeme, cuando tú estás manejando, hablando de tránsito, ¿verdad? Y tú estás en tu fila esperando que cambie, digamos, el semáforo, la luz roja para verde, y que viene un tipo que acaba de llegar y se mete por el otro lado y viene y se te mete adelante a ti, delante de la gente de tránsito. ¿Qué genera en ti esa vaina? Porque al final tú lo que dices, coño, pero yo lo que soy un buen pendejo, yo tengo aquí 10 minutos parado y mira ese pendejo viene por ahí y el tráfico lo está viendo y no pasa nada. Entonces eso genera una situación de encrispamiento en la ciudadanía que termina en actos violentos. Esa vaina es así, porque yo lo he sentido, yo que soy hombre civilizado y pacífico. Me han dado ganas de agarrar triangulado desgraciado de eso. Entonces, pero se controla, no cede al impulso.